Bienvenidos a esta enseñanza. Hemos estado hablando de cómo liberar a la gente, cómo curar a los enfermos, cómo escuchar la voz de Dios. Y voy a hablar de hablar en lenguas. Esta es una enseñanza muy práctica, un video muy práctico, donde vengo con consejos prácticos y terminaré orando por todos ustedes y orando con todos los que miran. Cuando hablo de cómo hablar en lenguas, lo que importa es la verdad. Verdad, no tradición. Necesitamos la verdad. Necesitamos saber lo que dice la palabra, no lo que dicen nuestras tradiciones. Crecí en una tradición donde no había idiomas, pero eso no significa que mis tradiciones fueran correctas. En este caso, mi tradición estaba equivocada. La palabra es la verdad. Y cuando hablo de idiomas, tenemos que entrar y mirar lo que dice la palabra. Es importante que comprenda eso y el panorama general. Y también que hay tipos diferentes de idiomas. Y cómo recibes el Espíritu Santo. Esta serie de videos es muy práctica, por lo que no voy a profundizar demasiado en las doctrinas. Pero empezaré por ahí. Y haré un pequeño comercial para otra serie, lo que llamé Luchando por el Verdadero Evangelio. En la serie Luchando por el Verdadero Evangelio, tengo más de 3 horas de enseñanza acerca del Espíritu Santo. Tengo uno sobre el Espíritu Santo, otro sobre el poder del Espíritu Santo, y luego 1 hora enseñando cómo recibir el Espíritu Santo. Así que para ti, si estás en algún lugar de tu vida que realmente necesita doctrina, les animo a que vayan y vean esta enseñanza. Colocaré un enlace junto al video aquí, pero este video no se trata tanto de doctrinas profundas y lo que dice la palabra. Es más práctico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hablamos en lenguas? ¿Cómo usamos los idiomas? ¿Cuál es la idea de los idiomas? Yo también quiero hablar cuando hablo de la verdad al principio. Creo que los lenguajes personales son la verdad y que son para todos. Son para todos. Sé que la Biblia también dice, pero no todo el mundo habla en lenguas. Pero lo que debes entender es que hay 4 tipos diferentes de idiomas, como lo veo yo. 4 tipos diferentes de idiomas. Y 1 o 2 de ellos creo son para todos. Cuando naces de nuevo, lo tienes. Pero hay algunos idiomas que no son para todos de la misma manera. Le explicaré muy brevemente. Entonces, para que no se pierda en esto, hay 4 tipos diferentes de idiomas. Si miras los 4 idiomas, el primero es el que uso ahora, porque los idiomas significan lenguaje. Hablo un idioma ahora. Eso es lo que significa la palabra griega. Es solo hablar con tu idioma. Habla un idioma. Cuando naces en lo natural, cuando nací yo, cuando nacimos en la carne, el natural, tenemos nuestro idioma. Y el primer idioma, estos idiomas son para comunicarse con nuestro Padre terrenal y por supuesto con toda la gente que nos rodea. Entonces tenemos lenguajes naturales para comunicarnos con nuestro Padre aquí en la tierra. Pero hay otros lenguajes que son lenguajes espirituales. Creo que es para todos los que nacen en el Espíritu. Obtienen este lenguaje espiritual, donde también pueden comunicarse con su Padre, ahora con nuestro Padre Celestial. Entonces, los lenguajes naturales son para que nos comuniquemos con nuestro Padre natural, y por supuesto con todos los demás. Y el lenguaje espiritual para comunicarnos con nuestro Padre espiritual. En este caso no hablo con el hombre porque el hombre no me entiende. Hablo misterios. Le hablo a mi Padre que está en los cielos. Hablo con Dios. Pero hay otros idiomas en los que no le hablas directamente a Dios. Y no hablas directamente al hombre, sino al cuerpo de Cristo. ¿O son esos idiomas que la Biblia dice que necesitan ser interpretados? Hay un orden muy claro cuando se juntan para hablar de 2 o 3 a la vez.
Y luego necesitamos que alguien venga con la interpretación para poder edificar el cuerpo. Así que esto es hablar con nuestro Padre en la tierra, esto es con nuestro Padre en el cielo. O edificarnos a nosotros mismos, y eso es edificar el cuerpo. Y el último es llegar a los perdidos. Y eso es lo que vimos en Hechos 2, cuando la gente hablaba en otros idiomas. Y la gente de otras naciones entendió lo que estaban diciendo. Lo he experimentado todo. ¿Hablo este idioma? Lo estoy haciendo ahora, y por lo general hablo ese idioma con mi Padre Celestial todos los días. A menudo trato de hablar en lenguas para fortalecer el cuerpo. Hicimos algunos días atrás. Tuvimos una reunión y vino un idioma y una interpretación y lo experimenté. Recibí idiomas y personas de otras naciones entendieron lo que estaba diciendo. Entonces hay 4 tipos diferentes de idiomas. Y tengo un video en el que profundizo mucho más en esto. No quiero hacer eso en este video, pero si quieres saber la diferencia, cómo funciona, voy a poner un enlace junto a este video donde puedes entrar y ver cómo hay diferentes idiomas. En este video me voy a centrar en esto, los lenguajes personales, y en lo que creo que es para todos. Creo que cuando nazcas del Espíritu recibirás la lengua. Es un don para ti, para nosotros. Pero no estoy diciendo que si no hablas en lenguas, no naciste de nuevo. Pero si naces de nuevo, tienes lenguas, tienes el don. Necesitas abrir tu boca y empezar a usarlo. Y luego, si no abre la boca y comienza a usarlo, es lo mismo que conmigo. Recibí el Espíritu Santo, nací de nuevo en abril y el Espíritu Santo entró en mí y cambió mi vida. Pero eso fue varias semanas antes de que me diera cuenta de que ya tenía idiomas y necesitaba abrir la boca. Fue en abril, hace muchos años. Pero centrémonos en el idioma gente de oración o lenguas, donde yo hablo no con el hombre, sino que voy a hablar con Dios. Hablo los misterios a Dios. No me pondré de pie en la iglesia y hablaré 1 hora sin parar, porque la gente no entenderá lo que digo. Entonces mejor hablo 5 palabras con mi boca y luego construyo la iglesia. Por lo tanto, este lenguaje de oración es entre usted y Dios y no para la iglesia. Usted no ve a la gente perdida en la calle y empieza a hablar con ellos ahí porque no entenderá a menos que experimente el tipo de idiomas donde viene el Espíritu Santo. Y recibirás un idioma que la gente realmente te entenderá. Y quiero hablar sobre estos lenguajes personales, lenguajes que son un lenguaje de oración. Y eso es poderoso. Hay un secreto detrás de esto. Hay mucho más en ese lenguaje de oración personal de lo que la gente entiende hoy. Si tomamos a una persona como Pablo y dijo, gracias a Dios, en Corintios 14:18, doy gracias a Dios porque hablo más en lenguas que nadie. Pero hablaba en lenguas todo el tiempo. Pablo hablaba en lenguas más que nadie. Y creo que ese fue el secreto de su vida. Si miras a Pablo, era el único en 1 Corintios 11:1 que dijo, imíteme como imito a Cristo, como sigo a Cristo. Pablo dijo, imítame, mira mi vida y sígueme como sigo a Cristo. Pablo tenía una relación muy fuerte con Jesús. Y lo sabemos porque lo leemos en la Biblia. Curiosamente fue Pablo quien dijo esto, no Juan, ni Santiago, ni Pedro. ¿Sabes que Pedro, Juan y Santiago y el resto de los 12 estaban caminando con Jesús aquí en la tierra? Vieron a Jesús realizar milagros. Pablo nunca lo vio. Fueron a la casa de Jesús. Pablo nunca lo fue. Le hicieron preguntas a Jesús. Pablo nunca. Caminaron con Jesús durante 3 años en persona. Pablo nunca hizo eso. Pero él fue quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y fue él quien dijo, imíteme como imito a Cristo. Pablo, si nunca has caminado con Jesús en la carne, si nunca has estado en la casa de Jesús, si nunca has visto a Jesús realizar un milagro, ¿cómo puedes conocer a Jesús de esa manera?
por el Espíritu. Pablo, ¿cuál es el secreto? No lo sé, pero sé que hablo en lenguas más que nadie y eso es como debería ser. Debemos hablar en lenguas tanto como podamos, porque hay un gran secreto de nuestra vida personal con Dios. Después de que Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que nadie, dijo, prefiero hablar 5 palabras que entiendas que 10,000 palabras en idiomas que me paro durante 1 hora hablando directamente en lenguas a la gente en la iglesia y hablaba un idioma que la gente entendía. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. No voy a hacer un video de media hora hablando en lenguas. No lo lograrás entender. Pero en mi vida de oración me aseguro de hablar en lenguas tanto como puedo. ¿Por qué? Porque creo que hay un secreto cuando se trata de tu vida personal con Dios. Entonces veamos cuál es el secreto. ¿Qué están haciendo los idiomas? Lo primero que hacen las lenguas es, al hablar una persona, es edificada. Este es uno de los resultados de hablar en lenguas. Lo pondré aquí. 1 Corintios 14:4 dice esto. El que habla en lenguas se edifica. La palabra construir, si miras la concordancia de Strong, la referencia es G3618, que significa construir una casa, la casa en la que se encuentra. Construir o construir una casa es la misma palabra que Jesús está usando en Mateo 17, cuando dijo, no construyas tu casa sobre arena, sino sobre roca. Y la misma palabra, cuando hablamos en lenguas, nos edificamos o estamos edificando el templo del Espíritu Santo. Estás edificando el templo del Espíritu Santo. La casa del Espíritu Santo, cuando hablas en lenguas. Al hacer esto, me estoy construyendo a mí mismo. Oh, Dios está construyendo una casa en mí. Para que el Espíritu Santo descanse. Y esta es la misma palabra. Nos estamos edificando como el templo del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas. ¿Quieres más del Espíritu Santo en tu vida? Habla en lenguas. Habla en lenguas tanto como pueda. Edifique el templo del Espíritu Santo para que more en ti. Esa es una de las cosas que dice la Biblia. Otra cosa, la Biblia dice, cuando hablamos en lenguas, en ese momento, no habla con el hombre, sino con Dios, porque nadie te entiende. Tú hablas misterios con Dios. Cuando hablas en lenguas, le hablas misterios a Dios. Y esto es lo que leemos en 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas desconocidas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Por el poder del Espíritu Santo, habla misterios. Entonces, cuando hablamos en lenguas, le hablamos misterios a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué misterios no podemos conocer? No, estos son misterios que podemos conocer, porque hablar en lenguas es parte de nuestro lenguaje de oración. La Biblia dice en Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. A veces puede ser con un dolor profundo, donde estás en una situación en la que hay mucho dolor y no sabes cómo decirlo en palabras. Las palabras no son suficientes. Luego, cuando hablas en lenguas, hablas y el Espíritu Santo intercede por ti, habla y ora y te ayuda en tu vida de oración. Sino también cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ya hemos recibido lo que pedimos. La pregunta es, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios?
Lee la Biblia, dice la gente. Correcto, lee la Biblia. Pero no hay nada escrito en la Biblia. Digamos que vas a comprar un auto nuevo. Debería comprar un Ford o un Honda. ¿Dónde encuentras a Ford en la Biblia o a Honda en la Biblia? Yo, por ejemplo, donde debería vivir en Florida o California. ¿Florida o California? ¿Honda o Ford? ¿Con quién casarse? Hay tantas preguntas en nuestras vidas. ¿Qué trabajo conseguir? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? El Espíritu intercede contigo. Entonces, cuando estoy en un lugar, Dios quiere que vaya a Florida ahora o a California. Oh Dios, Florida o California, Florida o California. O oras misterios y luego puedes sentir que de repente te viene y algo sube de lo más profundo de tu ser hacia arriba para tu mente. Y luego de repente Dios, gracias por Florida ahora. Gracias por lo que estás haciendo. Oh Dios, gracias Dios. Y así fue como lo experimenté. Si voy a comprar un auto nuevo, Dios, ¿debería comprar un Ford o un Honda? ¿En qué dirección quieres que vaya aquí? Guíame. Entonces oro en lenguas y mi mente está enfocada en estas cosas y el Espíritu Santo intercede conmigo y me ayuda en mi oración. Dios, lo que hago, ¿qué hago, Dios? Toma el Espíritu Santo y guíame en una dirección. Sí, Dios, agradezco a Ford, gracias por darnos este Ford. Dios, gracias por su disposición y por eso hablar en lenguas e interceder en lenguas, el Espíritu Santo lo guiará y luego podrá orar en su propia lengua. Puede orar de acuerdo con la voluntad de Dios y creer que recibirá lo que está orando. Por lo tanto, Satanás es un mentiroso y está tratando de destruir las lenguas. ¿Por qué? Porque te edifican. Construye un templo al Espíritu Santo y hablamos misterios. Y los misterios, el Espíritu puede darle interpretación o ayudarlo en su vida de oración. Hablando en lenguas y luego te llega la respuesta. Y eso es muy, muy poderoso. Y Satanás no quiere que vivamos una vida poderosa. Y por eso trata de evitar que hablemos en lenguas. Y quiero decirles de inmediato a quienes dicen que los idiomas no son para hoy, muéstrame tu vida espiritual. No tienen el testimonio de ser guiados por el Espíritu de la misma manera, también con la sanidad y la expulsión de demonios y todo eso. ¿Por qué? Porque no se construyen a sí mismos como deberían y no saben cómo es ser guiados por el Espíritu. De la misma manera que si hablara en lenguas, no es que no tengan ningún testimonio, lo tienen, pero no es el mismo. Entonces, este es un gran secreto. Además, hablar en lenguas significa que realmente estás conectado con Dios. Cuando oras en lenguas, te conectas con Dios. Realmente te conectas. Realmente te conectas con Dios y conviértase en uno con Él. Y hay algo poderoso en eso, para conectarse con Dios. Usaré un ejemplo aquí. Sé que los idiomas suenan extraños para muchos y me sorprendió la primera vez que los escuché, como dice la Biblia. Fui a una iglesia donde hablaban en lenguas y pensé que todos estaban locos. Pero poco después recibí el Espíritu Santo y hablé en lenguas y se volvió muy natural para mí. Cuando hablamos de hablar en lenguas y conectarnos con Dios, utilizo el ejemplo del antiguo módem. Si recuerda el antiguo módem de acceso telefónico. Bit, 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 bit. Pongo un sonido aquí para ustedes que no tienen la edad suficiente para recordarlo. Pero hace años, cuando llegó Internet, no teníamos una conexión LAN a Internet que tenemos ahora. Teníamos un pequeño módem que marcaba Internet a través de un cable telefónico. Y luego podríamos tener información en nuestra computadora. Y sonaba así. Sí, no es el sonido más bonito, pero así suena.
pero cuando se conectaba a Internet podía descargar todo en su computadora. Esta es la forma de conectarse con Dios. Y con eso es mucho más fácil pasar de hablar en lenguas a profetizar. Hablar en lenguas viendo visiones. Y hablé en la última lección sobre escuchar la voz de Dios. Y ahí hablé de cómo Dios nos habló muchas veces con voz tranquila, visiones y sueños y profecías. Y todo eso. Y es mucho más fácil experimentar si hablas en lenguas. Y Dios no quiere que nos detengamos en hablar en lenguas. Quiere que lo usemos para conectarnos con Dios, para vivir en lo sobrenatural. Otra cosa acerca de hablar en lenguas es que estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno del Espíritu cuando hablas en lenguas. La Biblia dice, Jesús dijo que en nuestro interior fluirían ríos de agua viva. Y hablaron del Espíritu de Dios. Necesitamos estar llenos del Espíritu. Efesios 5:18 dice esto: no se emborrachen con vino, porque arruinaría tu vida. En cambio, sé lleno del Espíritu Santo. Es un mandamiento para nosotros. No debemos emborracharnos con vino, porque destruirá nuestra vida. En cambio, debemos ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Y luego continúa: canten canciones e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Cantando en lenguas y también adorando a Dios. Tenemos un mandamiento. Alabado sea Dios en nuevas lenguas en tu adoración. En lenguas, las lenguas son parte de la vida de oración. Las lenguas son parte de nuestra vida de adoración. Las lenguas son parte de nuestra vida con Dios. Y nos llenamos del Espíritu. Y es un mandato que tenemos que ser llenos del Espíritu. Y eso sucede cuando hablo en lenguas, viniendo del Espíritu dentro de mí, y empieza a salir de mí, salir corriendo de mí como los ríos que fluyen desde lo más íntimo de nuestro ser. Estamos llenos del Espíritu. Y cuando estás lleno de ese Espíritu, hay sabiduría, hay entendimiento, hay poder y hay valentía. Mira a Pedro. Antes de que el Espíritu Santo viniera y lo llenara, Pedro dijo: Jesús, nunca te negaré. Pero el mismo día, la misma noche, antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro lo negó 3 veces. Pero después de que Pedro recibió el Espíritu, tuvo una valentía como nunca antes, permaneció con el poder como nunca antes, la audacia y el poder que proviene del Espíritu. Y lo siento, a veces siento que estoy en una situación en la que me siento intimidado y me asusto, donde me faltan fuerzas. ¿Qué hago? And really take and pray and I can feel like it's coming up. Es poder, audacia y poder, y todo lo demás que viene por medio del Espíritu. Satanás es un mentiroso y quiere mantener eso alejado del cuerpo y decir: no hay idiomas, es solo para unos pocos, estos idiomas no son personales, esto es para algunos, no es algo que puedas hacer cuando quieras, pero esto es para todos nosotros. Ve a mi enseñanza luchando por el verdadero evangelio. Los idiomas son parte de eso, pero hay más. Las lenguas son parte de nuestra armadura de Dios. Las lenguas son parte de eso, son parte de la armadura de Dios. Efesios 6 habla de estar en guerra y habla del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el casco de la salvación y el escudo de la fe. La espada es la palabra de Dios, del Espíritu, y leemos acerca de esto en Efesios 6. Y escuchaste acerca de la armadura de Dios muchas veces, pero nos detenemos en el versículo 17,
Creo que es el siguiente versículo después de leer sobre la armadura de Dios. El siguiente verso es: oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. La armadura de Dios es todo lo que leemos con la verdad, con justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la palabra de Dios, con la verdad, los zapatos para salir con la buena noticia y orar en el Espíritu. Con la verdad, oren en el Espíritu. Esto es parte de nuestra guerra espiritual. Podemos experimentar ataques en momentos en que Satanás, nuestro enemigo, viene. He experimentado ataques muy locos, ataques espirituales, y sigo yendo, pero ahora tengo toda la armadura de Dios, pero necesito orar en el Espíritu, necesito pelear en el Espíritu. Lo haré contra esta mentira en el nombre de Jesús. Ataques en mi mente. Ve ahora en el nombre de Jesús y hablo en lenguas y voy a la guerra en ese momento. Entonces, hablo a mi mente. Oro en el Espíritu. Oro en el Espíritu. Y eso es tan poderoso. Esto es parte de la guerra, parte del arma de la guerra espiritual en la que estamos. Cuando echo fuera demonios, a menudo también oraba en lenguas y a veces no sé cómo ni qué orar. Y muchas veces solo estaba orando en lenguas y aparecía un demonio. Y ¿sabes? Lo que a los demonios no les gusta, a los que no les gusta, y lo harán salir. Y eso es un poco acerca de lo que se trata el don de lenguas. Así que lo juntaré todo y te daré un poco de consejos prácticos. Luego oraré por ti y oraré contigo. Entonces, hablar en lenguas es de lo que estamos hablando. Necesitamos la verdad, no la tradición. Y la verdad es que hay diferentes tipos de lenguajes. Muchos no entienden esto. Leemos esto muy claramente en la Biblia. Veo que hay 4 tipos de lenguajes cuando naces con un lenguaje natural para conseguir comunicarse con tu Padre terrenal, y cuando nace en el Espíritu, recibe un idioma para que puedas comunicarte con tu Padre espiritual y hablar así. Esto es para todos los que nacieron. Cuando ustedes nacieron en la carne, todos tienen un idioma. Cuando nacen en el Espíritu, creo, todos tienen también, pero necesitas empezar a usarlo. No siempre sucede por sí solo, necesitas hacer ejercicio. Así que hay una lengua cuando nos unimos para construir la iglesia, donde 2 y 3 hablan y necesitamos a alguien para interpretar. No necesitamos la interpretación aquí ni aquí, pero esta vez necesitamos a alguien que haga la interpretación. No podemos hacerlo cuando queremos. No puede decir, hablas en lenguas e interpretas. Ese es el Espíritu quien hace esto. Entonces tenemos un idioma en el que de repente hablamos y la gente de otras naciones comprende. Ejemplo, un amigo estaba en África, escuchó a una mujer hablar danés con fluidez y lo golpeó tan fuerte que estaba hablando con ella, pero ella no hablaba danés, hablaba en lenguas. Pero eso no es lo que escuchó. Escuchó danés y yo experimenté un idioma que la gente entendía. Y lo que sucede es poderoso y necesitamos ver más sobre eso. Pero los lenguajes personales, estos, hacen cosas diferentes en nuestra vida. Nos edifica, nos fortalece, edifica el templo del Espíritu Santo en ti para que puedas tener más del Espíritu y hablar en lenguas tanto como puedas. Sea como Pablo y diga, hablo más en lenguas que ningún otro. Le hablas misterios a Dios. Cuando hablas en lenguas, no le hablas al hombre. Nadie te entiende. Hablas con Dios, hablas misterios, pero puedes orar con tu mente y ponerlo sobre este tema. Dios, ayúdame. Lo que estás diciendo ahora, guíame con tu espíritu. Háblame. Y sentirás que el Espíritu te está guiando en ese momento. Y no es algo que pase todo el tiempo. Pero a veces puedes sentir que el Espíritu simplemente viene y realmente sabes cómo orar. Y obtienes revelación. Así que ore por revelación. Te conectas con Dios, siendo uno con Él en lenguas, y eso transforma todo en tu vida. Cuanto más uno esté con Él, más verá y creerá el mundo y todo lo demás. También estás lleno del Espíritu. Se nos manda a ser llenos del Espíritu y continuar llenos del Espíritu.
Y uno de ellos es hablar en lenguas, porque fluirá de ti como agua viva. Entonces, si no te atreves a salir y hablar con alguien, ven con valentía a Dios. Lléname ahora. Si te sientes débil, ven con tu fuerza ahora. Dame valor ahora en el nombre de Jesús. Ven con tu poder. Si siente que falta el poder, puedo sentir que el poder y la fuerza están llegando. Y entonces puedo salir y hacer lo que necesites con audacia, fuerza y poder. Y viene a través del hablar en lenguas. Es parte de la guerra espiritual, cuando el enemigo se acerca y te ataca. Y no sabes de dónde viene. Habla en lenguas y eso irá en contra del ataque. Y en el nombre de Jesús voy contra toda mentira y que atacó a mi familia. Y en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas y luego oras en lenguas, hablas en lenguas. Úselo en su guerra, en esta guerra espiritual. De eso es lo que estamos hablando. Cuando hablo en lenguas, empiezo muchas veces con chila. Muchas veces. No sé por qué. Es así. Así lo veo yo. Oro por muchos que reciben lenguas donde simplemente It just explode out of them. nunca lo había experimentado hasta hoy. Nunca lo había experimentado explotando fuera de mí. ¡Kabum! Acaba de llegar. No, recibí el Espíritu. No hablé porque no sabía que existían las lenguas. Y luego oraron por mí y me hablaron y me dijeron, abre la boca. Y habla. Y abrí mi boca. Solo di la primera letra. Déjalo salir y comencé. Empecé con chila. Es como abrir un grifo. Comienza y luego gira y de repente sale cada vez más. Entonces empiezo con chila. So I start. Entonces es como, y no sé si chila, las primeras palabras son mías, mi carne o el espíritu, no sé si es de mi mente o de mi cerebro, pero lo sé que cuando empiezo chila, sigo y no tengo que pensar en cada palabra. Eso es lo que dice la palabra. Simplemente fluye de mí como agua viva, recién saliendo. Así que no compares, no espere esta gran explosión. A veces llega. No fue así conmigo, al principio no. No creo que haya sido así durante 1 o 2 meses. Y de repente experimenté un cambio y un tipo diferente de lenguaje y experimenté la guerra espiritual y sentí que me llenaba del espíritu. Hoy no tengo ninguna duda de que mis idiomas son reales, pero hubo un periodo en mi vida donde estaba dudando. Entonces creo que es para todos. Voy a orar primero por ustedes que se han arrepentido y han sido bautizados en agua, pero no han recibido el Espíritu Santo. O no están seguros si hablan en lenguas. Voy a orar por ti ahora y quiero que empieces a hablar desde donde estás. Sea valiente. Solo di la palabra, la primera sílaba. Déjalo salir, no tengas miedo. Sí, pero ¿y si digo algo que está mal? Si es mi carne, puede ser al principio, pero cuando comiences verás que el Espíritu Santo vendrá fácilmente y de repente se vuelve por el Espíritu. Y eso es lo que queremos ver. Oremos juntos y yo oraré por ti y luego oraré algo con usted más tarde. Cierren los ojos todos los que deseen y oren conmigo. Entonces, cuando oro en lenguas, digo, ahora empiezas a hablar en lengua. No pienses, déjalo salir. ¿Listo? Ora conmigo. Dios, vengo a ti y me arrepiento. Y te pido que me perdones. Libérame en el nombre de Jesús. Y ven con tu Espíritu Santo. Y lléname ahora mismo. Espíritu Santo, ven sobre ellos. Ven a ellos ahora, Espíritu Santo. Abre la boca, solo empieza. Hable ahora. Déjalo salir, no pienses demasiado. Speak. Don't think too much. Just let Déjalo salir.
Bobo dokoski salabade de. Let it out. Shilabade de gaska salade de gaska salabade de gaska salade de. Solo déjalo salir. Aleluya, y creo que algunos de ustedes lo hicieron. Si aún no has recibido idiomas, ve al Evangelio, arrepiéntete y bautízate y recibirás el don del Espíritu. Es para todos, tus hijos, tus hijas, todos los que Dios quiere. Para ti, ahora que tienes idiomas, o si no, ponte en contacto y te pondremos en contacto con alguien. Vaya al mapa de TRR y busque a alguien cerca de usted y todos ellos serán capaces de ayudarle. Para ustedes que tienen lenguas, voy a hacer algo con ustedes. Miren mi boca. Cuando oro, ora tú. Cuando me detengo, te detienes. Cuando oro en voz alta, ora en voz alta. Diciendo, ora en silencio, ora en silencio. Haz como yo. Ahora. Stop. Louder. Stop. Louder. Alto. Normalmente hago esto porque necesitas acostumbrarte. Grita fuerte ahora. Alto. Debe comenzar y detenerse y comenzar y detenerse. Oré por alguien la semana pasada que recibió el Espíritu Santo. De hecho, lo recibió unos días antes en la playa. Un día después vino a la reunión. ¿Recibiste el Espíritu Santo ayer? Sí, fue poderoso. ¿Hablaste desde entonces? No. ¿Por qué no? No vino, no. Lo recibió, pero solo lo recibió una vez. Ahora que lo tiene, depende de usted usarlo tanto como sea posible. Mira mi boca. Hable ahora. Alto. Y se lo hice para que se acostumbrara a usarlo de nuevo. Habla alto. Acostúmbrate. Y también quiero hablar porque hay personas que nunca han gritado en lenguas. Es diferente. Si conduzco el coche y hablo en lenguas y mi mente está en 1000 otras cosas, y en lenguas me concentro en algo, el Espíritu Santo, ayúdame ahora mismo. Entonces, si oro desde adentro, aquí, Espíritu Santo, ven ahora, gritando en lenguas. Hay una diferencia en esto. Y puedes hacer esto. Tú conduces el coche. Eso es bueno. Y te construyes. Pero no disfrutas nada en tu mente a menos que use su lenguaje de oración y ayude a orar en su idioma de oración por la guía del Espíritu y fortalece la guerra espiritual que necesitas pelear. Espero que esta enseñanza te ayude y sea de mucha bendición para ti. Sé que es muy práctico y sé que hay mucha gente escéptica y crítica por ahí, que critica todo lo que he dicho y lo que diré. No, Torben, no puedes hablar en lenguas delante de la gente. Puedo porque es parte de mi enseñanza y es parte de la capacitación y todo eso. Sí, pero te estamos viendo hablando en lenguas en la calle. Sí, pero tienes que entender el contexto. Pablo dijo acerca de hablar en lenguas en la iglesia. Prefiero hablar 5 palabras con comprensión que 10,000 palabras en otros idiomas. No es como si estuviera prohibiendo a la gente hablar en lenguas. Solo dijo que esta gente siempre será escéptica, crítica. Esta enseñanza no es teología, pero ve y mira la enseñanza, luchando por el verdadero evangelio. Y obtendrás teología y profundizarás y verás lo que la palabra dice. Dios te bendiga. Habla en lenguas más que nadie. Edúquese y le enseñaré más sobre cómo hacer diferentes cosas. Dios te bendiga. Adiós.